majestad, declaramos que eres nuestro Dios. Nos alegramos en ti, Señor, proclamamos tu majestad, declaramos que eres nuestro Dios. Porque tú eres Rey, nunca nos dejarás, tu misericordia es para siempre. Porque tú eres Rey, nunca nos dejarás, tu misericordia es para siempre. En ti encuentro seguridad, tú nunca cambias, no fallarás, eres la fuente de salvación. En ti encuentro seguridad, tú nunca cambias, no fallarás, eres la fuente de salvación. Señor, vamos a exaltar al Señor, a glorificar su nombre. Nos cansamos de adorarte, Señor. Nos cansamos de exaltar tu nombre, Señor. Tú eres el principio, dilo conmigo. Y tú eres el principio. Tuya es la eternidad. Llevaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, llevaste mi culpa en la cruz. Cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. Dilo conmigo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Yo ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Vamos, dilo. ¿Qué puedo decir? Yo ofrezco mi corazón, yo ofrezco mi corazón completamente a ti. Oh sí, Señor. Digámoslo juntos. Aquí estoy, vamos. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, vamos. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy.
sé que puedo decir. Oh sí, dilo conmigo, te ofrezco mi corazón, oh mi adoración completamente a ti. Oh sí, allí donde estás, levanta tu cántico nuevo a Él. Hoy dile, Señor, hoy rindo mi vida a ti. Hoy me postro ante tus pies. Hoy me rindo todo lo que soy a ti, a ti, a ti. Oh, 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 mi vida es tuya. Todo lo que soy te pertenece, oh Señor. Oh, te exaltamos y te adoramos. Oh, 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 oh. Allí donde estás, levanta tus manos y adora conmigo al Señor. Oh, y dile, oh, rindo mi ser a tu presencia. Oh, hoy nos rendimos, hoy nos postramos ante ti, Señor, ante ti, oh Señor, oh, ante ti, Señor, nos postramos. Vamos todo el mundo a adorar, vamos en familia a clamar, vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa la pastora Luris y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Hemos querido darle una continuidad a la prédica del domingo pasado, sepultar lo pasado, y a esta la hemos titulado una ñapa sobre sepultar lo pasado. Así es que sin más preámbulos, demos inicio a esta prédica. Bienvenidos. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. El Señor destruyó por medio de Cristo el poder de esclavitud que el pecado tenía sobre nosotros. El poder del Espíritu de Dios desplazó al poder de esclavitud del pecado sobre nosotros. El poder del pecado nos mató espiritualmente. En cambio,
el poder del Espíritu de Dios que da vida, nos dio vida espiritual en Cristo Jesús. Es por eso que en su carta a los Romanos, el apóstol Pablo escribió lo siguiente en el capítulo 8, versos 1 al 3. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Y no me canso de leerles estos 3 versículos de Romanos 8. Dios declaró el fin del dominio del pecado sobre nosotros. Un fin es definitivo, final es final, ¿vale? Así que el pecado perdió definitivamente el poder que ejercía sobre nosotros. Ya no gobierna a la nueva criatura. Ya no gobierna a la nueva criatura, ¿vale? Esto significa que ahora estamos muertos para el pecado, pero vivos para Cristo. ¿Cuántos vivimos así? Mi querido hermano, les pregunto nuevamente, ¿cuántos vivimos así? Reconociendo que estamos muertos para el pecado y vivos para Cristo. Mejoro la pregunta. ¿Cuántos de nosotros sabemos que ya estamos muertos al poder del pecado porque mi cuerpo donde habita el pecado ya fue crucificado juntamente con Cristo? ¿Cuántos de nosotros lo sabemos? ¿A cuánto nos importa esta verdad? Muchos seguimos viviendo como si no fuéramos cristianos en diferentes aspectos de nuestro carácter, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar, a puertas cerradas en casa con los que viven con nosotros. Bastantes cristianos no parecemos tener a Cristo en el corazón en muchas ocasiones. No parecemos ser libres de ningún pecado y verdaderamente sí somos libres de su poder. A muchos no les importa esta grandiosa verdad de que somos libres del poder del pecado. Estamos muertos para lo que desea nuestro cuerpo, que siempre es pecado, y ahora estamos vivos para lo que quiere el Espíritu Santo. A muchos no les interesa esta grandiosa nueva vida, esta hermosa verdad. ¿Por qué? Porque el pecado aún habita en nuestro corazón. Quisiera decirlo de una forma menos dolorosa, pero es así. ¿Por qué a algunos no nos importa o no estamos muy interesados en saber más de esta grandiosa nueva vida que ya tenemos en Cristo? Porque el pecado aún habita en nuestro corazón. ¿Por qué a algunos no nos interesa que ya el poder del pecado no nos gobierna? Que nosotros vivimos para Cristo y ya no para el pecado que está en el cuerpo, para satisfacer a este cuerpo en sus deseos de pecado. Porque el pecado aún habita en nuestro corazón. Por eso es que a muchos no les interesa esta verdad. Y les digo la verdad, en una época, aún cuando ya yo era salvo, cuando ya era cristiano, tampoco me interesaba mucho. Si el pecado aún habita en el corazón del cristiano, no le va a interesar conocer acerca de su nueva vida y de su victoria sobre el pecado por medio de Cristo. Sé que acabo de decir que el pecado habita en nuestro cuerpo, nuestra carne. Y eso es verdad, porque la naturaleza de nuestro cuerpo se convirtió en una naturaleza de pecado por la caída de Adán y Eva en el segundo Edén. Sin embargo, como nuestra alma habita en el interior de este cuerpo, fácilmente el gusto por el pecado buscó habitación en nuestro corazón. Miremos lo que dice el Señor en Génesis capítulo 6, verso 5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. ¿Cómo podían los descendientes de Adán y Eva tener planes y pensamientos siempre de hacer solo el mal? La respuesta es fácil. El pecado ya habitaba en sus corazones.
Cuando un cristiano no le interesa que Cristo lo ayude a cambiar su manera de ser, su manera de pensar y actuar, alejándose cada vez más del pecado, es porque en su corazón aún habita el pecado y le gusta ser como era antes de tener fe. Le gusta la identidad, el carácter que el pecado le ha dado con los años. Cambiar y convertirse en una persona nueva no es una opción para muchos porque no se acercaron a Cristo para eso. Me acerqué a Cristo para obtener algo, para sanar de una enfermedad, para que mi matrimonio se salvara, para que un hijo se sanara de una enfermedad o para que Cristo me enriqueciera. Cambiar, morir a mí mismo para ser una persona nueva no fue la razón por la que me acerqué a Cristo inicialmente y no fue la razón por la cual la mayoría se acercaron inicialmente a Cristo. Algunos se acercaron a Cristo porque descubrieron, alguien les explicó, alguien les predicó que hay un infierno para aquellos que mueren sin Cristo. Entonces ellos, no deseando pasar la eternidad en ese infierno, aceptaron a Cristo. Pero eso no significa que para no ir al infierno estaban dispuestos a que Dios los cambiara en una persona nueva, diferente a la que eran. Morir a mí mismo para ser transformado cada día como Cristo no es muy atractivo. Incluso sin fe, esta transformación para cada día ser más como Cristo es abstracta. Sin fe, esto es abstracto. Ser una persona nueva en Cristo no significa cambio de personalidad tampoco. Tu personalidad sigue siendo la misma, mi querido hermano, solo que ahora está destinada a ser mejorada cada día por ser libre del poder del pecado. O sea que si te gustaba el color azul, te seguirá gustando. Si te gustaba el guacho con rabito de puerco, te seguirá gustando. Y seguirás teniendo problemas con comer mucho dulce si ese era tu problema antes de conocer a Cristo. Pero tu personalidad ahora en Cristo sí puede dejar de obedecer al cuerpo que te pide azúcar a toda hora por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Y en esta capacidad es que eres otra persona, una persona nueva, una persona diferente. Tu personalidad es la misma, pero ahora puedes ser corregido cuando Dios quiera corregirte. Tu personalidad es la misma, pero ahora aceptas cuando te equivocas. Tu personalidad es la misma, pero ahora buscas pedir perdón y no estás tranquilo hasta reconciliarte con alguien que hayas ofendido, sea de adrede o sin querer. Pero en el momento en que el Espíritu Santo te dice, hiciste mal, ofendiste a la persona, no estás en paz hasta que buscas a la persona y le pides perdón. Y sabes esperar a que la persona pueda perdonarte. No estás apurado, no quieres controlar a nadie. Eres la misma, tu personalidad está allí. ¿Me explico? Sigue siendo fuerte, te sigue dando miedo a las alturas. Pero en Cristo puedes superar todas estas cosas, todas estas fobias en el momento en que sean necesarias que las superes. En Cristo puedes decirle no al pecado, puedes decirle no a las cosas que antes te destruían. Pero sigue siendo el mismo, mi querido hermano. Tu mamá sigue siendo tu mamá, tu papá sigue siendo tu papá, y tu esposa sigue siendo la misma, y tu esposo sigue siendo el mismo. Mi personalidad entonces debería mejorar cada día, porque en Cristo amamos lo bueno, lo santo, y aborrecemos hacer lo malo, el pecado. En Cristo aborrecemos al pecado. Mi personalidad, yo soy yo, ¿no? Pero mi personalidad ahora en Cristo, a pesar de que me gusta todavía comer bien y que me gusta pues dormir en aire acondicionado, ahora aborrezco el pecado. ¿Me explico? Antes me daba alergia a los mariscos. Bueno, y si Cristo no te sanó de eso, te seguirá dando alergia, pero aborreces al pecado. Y con eso es suficiente para ser una nueva persona, mi querido hermano. Con que Dios te pueda corregir, con que Dios pueda decir, estás haciendo mal, y tú te detengas, diga, no, por ahí no es, Señor, indícame el camino. Y el Señor te dice, el camino es por allá, Señor. Y entonces voy y camino en esa dirección. Es con solo ahora poder ser corregido y cambiar de dirección y tomar la dirección correcta de Dios, ya soy una nueva persona, mi querido hermano. Por eso es que muchos necesitamos que nos sigan ayudando en el carácter, porque la personalidad está allí. Pero en Cristo yo puedo cambiar ese mal carácter por el carácter de Cristo y conservar mi gusto por el color azul, por los mariscos al ajillo como el camarón, etcétera, mi querido hermano. Y mi gusto por mi esposa, en mi caso, eso no va a cambiar. Mi amor por mi mamá, eso no va a cambiar. De hecho, en Cristo
siendo mi personalidad la misma y mejorada en Cristo, yo puedo entonces amar mejor a mi esposa y amar mejor a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, etcétera, ¿vale? El asunto, y es aquí donde está el tema, es que no notamos ese cambio, esa muerte a lo malo, no lo notamos. Y como la personalidad está allí, sigo siendo yo, entonces pensamos que todo lo que yo soy o era antes de Cristo estaba bien. Y entonces el asunto es que por allí muchas cosas no las consideramos entonces pecado, de esas cosas que hacíamos antes de tener a Cristo. Consideramos que están bien y que tengo derecho a actuar conforme a esos principios que no considero perversos o todavía no se han revelado a mí o no quiero que se revelen a mí como pecado. Y todo cristiano que siga actuando igual a como actuaba antes de ser creyente en Cristo, terminará tarde o temprano apartándose de Jesucristo. Pero antes de esto, dicho cristiano será un hipócrita delante de todos los demás creyentes, porque vivirá siendo dos caras, una frente a los miembros de la iglesia y otra en privado. Y vuelvo a repetir, esto sucede cuando, pues, no notando la diferencia de esta nueva vida y que estoy muerto a estas cosas pasadas pecaminosas, de que realmente el pecado no tiene poder sobre mí, no notando esto, termino pues pensando que todo es igual, que esos comportamientos pecaminosos que nadie me está aparentemente corrigiendo a mi alrededor están malos y me afectan, y entonces sigo pecando. Y llega un momento, mi querido hermano, mi querida hermana, que el Espíritu Santo nos habla y nos dice que estamos pecando, pero empieza entonces una barrera en lo interior. No quiero renunciar a eso y sigo haciendo ese pecado o sigo actuando con esas malas conductas que no le gustan a Cristo y miro hacia otro lado cada vez que el Espíritu Santo me habla. Me habla para corregirme, para que salga de esa mala acción, de esa mala conducta, para que renuncie a eso. Y entonces aquí es donde vuelvo a repetirte, algunos terminan tarde o temprano apartándose de Cristo. Y antes de eso, estos que se terminan apartando de Cristo, casi siempre han experimentado, antes de apartarse de Cristo, una forma de ser cristiana de doble cara. O sea, una cara frente a los miembros de la iglesia y otra cara en privado, la que ven sus familiares, los que viven cerca de él, o su novia o su novio, o su esposo o su esposa. Es por eso que es importante morir a nosotros mismos, morir a la vieja manera pecaminosa de vivir, enterrar para siempre nuestro viejo hombre. Si no hago esto, caeré en dos grandes errores. Uno, resistirme a aceptar que el pecado ya no vive en mí. Y dos, pensar que a Dios le corresponde quitarme la práctica del pecado. Voy a explicarme en ambos. Veamos el primer punto. Número 1, resistirme a aceptar que el pecado ya no vive en mí. Leamos en 2 de Samuel capítulo 21, desde el verso 7, lo que leímos, parte de lo que leímos el domingo anterior. Debido al juramento que David y Jonatán habían hecho delante del Señor, el rey le perdonó la vida a Mefiboset, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Sin embargo, les entregó a los hijos de Saúl, Armoni y Mefiboset, cuya madre fue Rispa, la hija de Aja. También les entregó a los 5 hijos de la hija de Saúl, Merab, la esposa de Adriel, hijo de Barzilai de Meola. Los hombres de Gabaón los ejecutaron en el monte delante del Señor. Los 7 murieron juntos al comienzo de la cosecha de la cebada. Verso 10. Después Rispa, la hija de Aja y madre de 2 de los hombres, extendió una tela áspera sobre una roca y permaneció allí toda la temporada de la cosecha. Ella evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos durante el día e impidió que los animales salvajes se los comieran durante la noche. Cuando David supo lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, fue a ver a la gente de Jabes de Galaad para recuperar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán. Cuando los filisteos mataron a Saúl y a Jonatán en el monte Gilboa, la gente de Jabes de Galaad robó sus cuerpos de la plaza pública de Bet-San, donde los filisteos los habían colgado. De esa manera David obtuvo los huesos de Saúl y Jonatán, al igual que los huesos de los hombres que los gabaonitas habían ejecutado. Luego el rey ordenó que enterraran los huesos en la tumba de Cis, padre de Saúl, en la ciudad de Sela, en la tierra de Benjamín. Después Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. Cuando David hizo todo lo correcto, de manera completa, Dios hizo que terminara el hambre en la tierra.
Y lo correcto también era enterrar los huesos de Saúl y Jonatán y enterrar los huesos de los 7 que habían recientemente muerto a manos de los gabaonitas, como represalia de parte de Jehová por lo que Saúl les había hecho a los gabaonitas por esos pecados. Entonces en ese momento, cuando David hizo lo correcto, que los depositó a todos en el lugar del bisabuelo de ellos, entonces vino la paz. Así es, mi querido hermano, y se acabó el hambre. Sin embargo, hay una acción que me llama mucho la atención, y fueron todos los días de la temporada de la cosecha que Rispa pasó ahuyentando a todo tipo de aves y de animales salvajes, carroñeros que querían comerse los cuerpos de sus 2 hijos y de los otros 5 nietos de Saúl. Me llamó la atención, y no critico a Rispa aquí en su dolor de madre. Yo sé que en su dolor Rispa trató de proteger la honra de sus 2 hijos al impedir que los animales salvajes se los comieran y a los otros 5. Pero mientras ella siguiera impidiéndolo, seguiría el problema del pecado de Saúl todavía afectando la paz en Israel. Recuerde que había algo totalmente espiritual en esto. Mientras más Rispa protegiera los restos, más tiempo tomarían en desaparecer los pecados de Saúl que afectaban a Israel. Entre más demoramos en sepultar lo pasado, en enterrar los restos, los recuerdos, los antiguos gustos, los antiguos pensamientos, más tardarán en desaparecer estos pecados de nuestras vidas. Debemos conscientemente aceptar que en Cristo yo ya no le pertenezco al pecado del adulterio, a ese pecado que cometía en el pasado. Debo conscientemente aceptar en Cristo, que ahora que estoy en Cristo, ya yo no le pertenezco a ese pecado de adulterio. ¿Cuándo vas a sepultar ese pecado de adulterio? Es importante aceptar conscientemente que en Cristo yo ya no le pertenezco al pecado de la corrupción por el dinero mal habido. ¿Cuándo vas a sepultar el pasado de pecado por el gusto al dinero fácil, al dinero corrupto? A querer enriquecerte rápidamente con dinero de una dudosa procedencia a la que siempre todo el mundo sabe, incluso el que quiere meterse en ese negocio siendo cristiano sabe el proceder de ese dinero, que es malo, que es del narcotráfico, que es para lavado de dinero. Esa persona lo sabe, lo sabemos todos los que le estamos dando el consejo. Pero entonces, ¿hasta cuándo seguirán algunos cristianos acariciando esta manera de ser? A estar viendo mujeres con poca ropa, en bikini, en ropa interior, en internet. ¿Cuándo vas a sepultar el gusto de estar viendo mujeres en bikini en las redes sociales? ¿Cuándo lo vas a aceptar? El problema es que algunos están como Rispa, y aquí no me burlo de Rispa como mamá, sino la acción de tratar de preservar algo que ya no toca preservar. Ella lo hacía por sus hijos. ¿Será que algunos ven el pecado como hijos de ellos? O algo, una parte importante de su personalidad, porque algunos están así también, empujando con el palo, tratando de sacar a los animales y las cosas que se quieran llevar, el pecado, que se quiera comer lo que quedaba, deshacer ese pecado. Oye, deja que se deshaga, que desaparezca, o por lo menos conscientemente deshazte de eso, entiérralo. ¿Cómo? Renunciando a ellos, aceptando que ya tú no perteneces a esas prácticas, ya eres de Cristo. ¿O es que crees que el Señor Jesucristo se sienta a ver mujeres en bikini en internet, en Facebook, en YouTube, en cualquier otro canal que exista, en Instagram, etcétera, que exista y de los que, bueno, yo soy ya una persona mayor, voy a cumplir 52 ahora en abril, hay muchos lugares que yo desconozco, pero sé que hay gente que va y ve cosas así en más de estos sitios que he mencionado. ¿Tú crees que Cristo le gusta sentarse a hacer eso contigo ahí? ¿Ah? Y cuando te sientas, ya estaba sentado Cristo ahí con una cervecita y te dice, mijo, ya te tenía una cervecita aquí, una chela bien fría, ¿ah? ¿Verdad? Ah, por eso soy Dios. Yo sabía que tú querías. Vamos a ver a estas muchachas. No, hombre, por favor. Hasta es un irrespeto de mi parte hacer una broma como esta. Pero yo no sé por qué algunos hacen esto. O sea, ¿será que piensan que el Señor le gusta esto? ¿Que el Señor le gusta
cuando le gritas a tu esposa, cuando le hablas de manera soez, con palabras sucias, o cuando le gritas a tu esposo y le hablas de manera soez, con palabras sucias, o cuando menosprecias a tus hijos o a hijastros en que están en tu casa y le hablas de mala manera, los tratas como torpe, como burro, como bruto, como tonta, como bobo. Y palabras aquí que no puedo decir, que sé que algunos le dicen a hijo o a hijastro en casa. Es que tú crees que Cristo te estaba esperando en la casa, dice que estaba apurado que llegaras porque quiero insultar a Manolito, tu hijo segundo, porque la verdad es que quiero decirle un poco de cosas. No, mi querido hermano, para nada. Cristo no es así. Y nosotros estamos llamados a parecernos cada día más a Él. Y para lograr parecerme cada día a Él, yo debo participar conscientemente en esa transformación, aceptando lo que no está bien para echarlo fuera de mí y permitir al Espíritu Santo que lo eche fuera de mí. Y yo mismo diciendo, no participo en estas cosas. En vez de estar, no se lleven, aves, no se lleven, jaguar, no, animal, lobo, no te lleves el cuerpo del pecado que está allí, el pecado ese que está colgado, que ya Dios mató. ¿Me sigue el simbolismo? No, hombre, mi querido hermano, yo puedo entender a Rispa, que lo hacía porque ahí estaban sus dos hijos, había un dolor profundo como madre, pero a nosotros no nos toca estar protegiendo el pecado que ya murió, que ya Cristo lo eliminó, lo venció en la cruz, y entonces yo estoy aquí protegiéndolos. No se lleven, no se lo lleven. Me da una tremenda personalidad este pecado de orgullo. Usted viera lo bien que me hace levantar el mentón cuando estoy en la calle. Usted viera este mal carácter, lo bien, lo varonil que me ayuda a hacer cuando hablo. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Usted viera que hasta la gente, las mujeres me ve, ¡ay, qué hombre! Cuando, por ese mal genio que tengo, esa voz áspera, así amarga por la amargura y la rabiecita del control, de que todo se hace a mi manera, porque yo soy el macho alfa. Usted me va a quitar eso. No. Déjeme eso ahí, pastor. ¿Y sabe qué? Ni siquiera yo como pastor hago ese trabajo, porque ese no es mi trabajo. Usted de pronto pensará, pero que usted es el que anda corrigiendo estas cosas. Mi querido hermano, yo no soy el que corrige estas cosas. Mire, mi trabajo es decir la verdad. Mi trabajo es ayudarnos. Mi trabajo es que usted esté bien, advertirle del mal camino, decirle la verdad. Y cuando le digo la verdad no es para ofenderlo, no es que quiero destruirla a usted o a usted, esa no es mi intención. Mi intención es que usted escuche la voz del Señor. Y es el Señor el que te está diciendo, deja eso ya murió. ¿Por qué estás defendiendo algo que debiste haberlo sepultado con tu renuncia? Entonces algunos están como Rispa, aún tratando de que los restos de esa vida anterior esté allí, ahí al lado, ahí, cuidando, que esos restos de esa vida anterior estén allí conmigo todavía. En vez de sepultar lo pasado, en vez de sepultar el pecado de Saúl, del Saúl que fuimos, estamos espantando animales para que no se lleven el resto de este pecado, porque creo que es mío, que creo que me pertenece. Mi hermano, ya eso murió, ya no hay más nada que hacer. Es importante reconocer, aceptar como cristiano que en Cristo yo ya estoy muerto al pecado de la fornicación, de tener sexo antes de casarme, si eres soltero. Que en Cristo ya yo estoy muerto al pecado de la borrachera y de las fiestas desenfrenadas. Que en Cristo yo estoy muerto al pecado de menospreciar a mi esposa o a tu esposo. Que en Cristo ya estoy muerto al pecado de tener hijos favoritos y menospreciar a los hijastros, o a unos hijos menospreciarlo en comparación con el que me es favorito. A nosotros nos toca ser como David, que sepultó los restos de Saúl para que ya se acabara todo y se terminara ese pasado. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros, mi querido hermano. Reconocer, como que David lo reconoció, que nuestro trabajo es reconocer ahora que en Cristo ya yo estoy muerto al pecado de hablar con palabras sucias, cuando los hermanos que sí son santos, que sí se consagran, no me están viendo, entonces yo hablo palabras sucias con otros hermanos que son en Cristo, que tienen la misma manera errada de pensar que yo, o con familiares que no conocen a Cristo, o incluso mi familia que conoce a Cristo, que vive conmigo, me oye diciendo palabras obscenas. No estoy hablando de mí, estoy hablando de gente que lo hace, mi querido hermano. Que ya yo he muerto al pecado de calumniar a otra persona
para que me asciendan o para que le dejen de comprar a él y empiecen a comprarme a mí el producto que yo vendo y ya no le compren al otro. Entonces calumnio al competidor, calumnio al compañero de trabajo que está compitiendo por el ascenso. No, hombre, mi querido hermano, si aún como cristiano tienes estas prácticas, reacciona ya. Es tiempo de cambiar, mi querido hermano. A nosotros nos toca, recuerde, ser como David, que sepultó los restos de todo lo que había sido de Saúl y ya estaba muerto, para dejar en paz la tierra. ¿Cuándo vas a sepultar, mi querido hermano, la antigua vida de andar en chismes o inventando bochinches, mi querida hermana? Porque a las mujeres también les gusta el bochinche, el chisme. ¿Ah? ¿Cuándo vamos a dejar de estar hablando de otros en el trabajo? Oh, mi querido hermano, a nosotros nos toca, como a David, sepultar esto. Sepultar el pasado de pecado y olvidarlo. Segundo punto, pensar que a Dios le corresponde quitarme la práctica del pecado. Oiga, a lo largo de mis 25 años de creyente en Cristo, he escuchado en muchísimas ocasiones a personas decir que le oran a Dios de esta forma: ¿por qué me pones esta tentación enfrente, Dios? ¿Por qué me pones esta tentación enfrente? Pues tú sabes que yo tengo problemas aquí con este dinero así. ¿Por qué me pones esta oportunidad aquí para enriquecerme fácilmente con este dinero de dudosa procedencia? ¿Por qué me pones enfrente esta curvilínea? Tú sabes, Señor, que yo tengo problemas con las curvas femeninas. ¿Por qué me tientas, Dios? Oiga, Dios no tienta a nadie. Y he escuchado a muchos otros decir que le oran a Dios de esta manera, que les quite el pecado, que le oran a Dios de esta manera: Padre, quita este pecado de mí. Y usted dirá que no está mal, pero después me dicen a mí o le dicen a alguien que lo conoce, le dice que sea cristiano, le dice: sí, yo le digo al Señor, quítame este pecado, porque estoy esperando que Dios me separe de este hombre casado con el que tengo una relación amorosa. ¿Es que acaso Dios le toca hacer eso? Hay gente que ora y después te cuenta y te dice: le he pedido tantas veces a Dios que me quite a esta mujer con la que he estado siendo tanto tiempo infiel a mi esposa y no me la quita. Dios, quítamela. ¿What? Oiga, que es a ti a quien le toca hacer eso, no a Dios. No es Dios quien tiene que sacar a esa mujer o a ese hombre de pecado de tu vida. Eso te toca a ti. No es Dios el que tiene que hacer que dejes de emborracharte. Eso te toca a ti. Por eso es que ahora eres libre del poder del pecado. Por eso es que ahora el Espíritu Santo habita en ti. Por eso es que ahora toda la supereminente grandeza del poder de Dios, que es el Espíritu de Cristo, está en ti. ¿Para qué? Para ayudarte a hacer esto. Pero tú tienes que hacerlo. Yo tengo que hacerlo. Eso nos toca a nosotros. Dios quiere que hagamos estas cosas conscientemente. Porque cuando Él lo hace en automático, no lo notamos. Entonces es como muy fácil. Y a veces volvemos a caer en esos pecados. Cuando yo me convertí, el Señor me quitó varias cosas. Bueno, no varias, bastantes cosas de una vez. Pero como no fui consciente, como no participé, como no valoré eso que hizo, porque claro, como no participé directamente en algunas, volví después a cometer esos pecados. Y ya era libre, y yo sabía que era libre. Mi querido hermano, nosotros necesitamos participar en este proceso. No es Dios al que le corresponde quitarme la práctica del pecado. Es a mí a quien le corresponde hacerlo. Y puedo hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios escrita ahora en mi mente y en mi corazón. Eres tú quien debe librarse de eso. Leamos en Efesios capítulo 4, desde el verso 21 lo siguiente. Y estos versículos los leímos la semana pasada, el domingo pasado. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y vuelvo a decirlo, ¿a quién le corresponde? A mí. Desháganse. Yo soy el que se deshace de la vieja naturaleza pecaminosa. O sea, yo soy el que renuncio a ella.
la dejo atrás. Puedo hacerlo, quiero hacerlo. Sí, mi querido hermano. Mire, hay personas que han podido dejar algún vicio. No todos. Han podido dejar el alcoholismo a través de la ayuda de los, no sé cuántos pasos son porque nunca estuve en Alcohólicos Anónimos. Lo han logrado. Muchos que lo han logrado es porque la vida estaba en tal ruina, había gente que estaba sufriendo tanto, que ellos decidieron no seguir haciéndole daño a esas personas a las que amaban. Entonces ellos mismos deciden deshacerse a fuerza de voluntad de eso. Estas personas lo logran, sin embargo, siempre tienen que cuidarse porque la recaída está ahí a la espera, a 1 milímetro de distancia, menos de 1 milímetro. ¿Por qué? Porque si no tienen a Cristo, el diablo, Satanás, no se ha ido de sus vidas y la carne está viva y fuerte. Pero cuando tenemos a Cristo, nosotros podemos deshacernos de estas cosas de una manera distinta y de una forma permanente si queremos. Y de una manera casi sin esfuerzo si queremos. Al principio habrá un poco de esfuerzo, sí, pero el Señor te ayudará. Y tu esfuerzo nunca será tan monumental como el esfuerzo de aquel que no tiene a Cristo y decide dejar alguno de estos vicios, algunos de estos pecados. Yo soy el que se deshace de la vieja naturaleza. Lo puedo hacer porque ahora yo soy la habitación del Espíritu Santo. Verso 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Qué dice ahí? Dejen. Así que soy yo el que lo deja. 24. Pónganse la nueva naturaleza. Yo soy el que lo hace. Yo soy el que se la pone. Una nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen, verso 25, dejen, soy yo el que lo hace, la acción es mía. Dejen de decir mentiras. Digamos, soy yo el que lo dice, yo soy el que decide hacerlo. Ahora puedo hacerlo, ahora puedo decidir esto, porque ahora soy nueva criatura y el poder del pecado no me gobierna. Así que lo decido y ya puedo decir siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Salto al verso 30. No entristezcan. ¿Quién es el que entristece? Yo. Así que yo soy el que no entristece. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él, el Espíritu Santo, los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense. Oh, cómo me gusta. Recuerden que la semana pasada lo dijimos. Líbrense, desháganse, quítense, apártense. Así es, líbrense, despójense. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Yo acabo de leer algunas de las que algunos queremos tenerlas vivas y hay que enterrarlas, hay que dejar de evitar que los animales, o sea, cuando hablo de los animales estoy hablando de uno mismo, que quiere protegerla para que esos huesos de esa vida pasada, ese muerto siga ahí al lado mío, ese pecado muerto siga ahí al lado mío para en cualquier momento, no sé, usarlo, debe ser. Mi querido hermano, leímos todas esas malas conductas, así es que yo soy el que se libra de eso, así como también puedo ser yo, el que esté allí evitando que el Señor saque de mi memoria estas cosas, sepulte este pecado que ya murió en mi cuerpo por estar crucificado juntamente con Cristo. Nosotros somos los que nos libramos, los que hacemos la acción de librarnos de estas malas conductas. Y ahora lo podemos hacer porque Cristo está en nosotros. Verso 32. Por el contrario, sean amables unos con otros. Somos nosotros los que decidimos hacerlo y lo podemos hacer. Sean de buen corazón y perdónense. Soy yo el que perdona, el que decido perdonar. Y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. No es Dios al que le corresponde quitarme la práctica del pecado. Es a mí a quien le corresponde hacerlo. Y puedo hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios escrita ahora en mi mente y en mi corazón. Pero si nunca leo la Biblia, esa palabra que ya esté escrita en mi interior no podrá ser alimentada, no podrá ser entonces útil, no podré aplicarla en mi vida cotidiana por medio del conocimiento de Cristo si no la leo, si no leo la Biblia.
Leer la Biblia activa esa palabra escrita en mi mente y en mi corazón. Me ayuda a ponerla en práctica conscientemente. Cuando conozco la palabra de manera consciente, entonces también de manera consciente puedo aplicarla en mi vida. Muchísimas veces, que es lo más hermoso de la gracia, nosotros estamos aplicando la palabra escrita en nuestro corazón sin conocerla. ¿Cuándo lo hacemos? Solo con renunciar a no participar en acciones, en malas conductas, en acciones pecaminosas, acciones de pecado. Por eso es tan importante leer la Biblia a menudo, mi querido hermano. Así que, ¿qué hemos visto hoy? Número 1, que en vez de resistirme a aceptar que el pecado ya no vive en mí, debo aceptar que el pecado ya no vive en mí y que el que vive en mí es el Espíritu de Dios ahora. Dios Padre mismo vive en mí. Cristo mismo es el que vive ahora en mí. Y que no debo ser yo el que trata de preservar los restos de la antigua manera pecaminosa de vivir. Como Rispa trató de conservar los restos de sus hijos. Ella lo hizo como madre, pero mientras ella lo hiciera, iba a seguir todo activo. Así que David, por respeto a ella y también para darle final a esto, los quitó de allí y los sepultó. Eso era lo correcto. El pecado que el Señor destruyó a través de Cristo a favor nuestro, que ahora entonces no tiene poder en nuestras vidas, no son pecados para que yo los tenga en exhibición allí, para que cuando la gente venga a la casa yo tenga todas las fotos de lo que yo hacía, tenga todos los comentarios en podcast para que la gente escuche mis andanzas. No, hombre, mi querido hermano. Por eso David los quitó de allí y sepultó esos restos de los descendientes de Saúl. Así también yo necesito sepultar los restos de mi vida pecaminosa. No sentir orgullo por esas cosas que hice en el pasado. ¿Por qué? Porque ahora Cristo mismo es el que vive en mí. ¿Qué vimos también hoy? Número 2. Soy yo quien debe dejar de pensar que a Dios le corresponde quitarme la práctica del pecado y librarme, despojarme yo mismo de estas malas conductas de pecado. Y soy yo quien puede hacerlo porque tengo ahora el conocimiento de la palabra viva de Dios en mí y al Espíritu Santo que me guía y apoya. Soy yo quien sepulta lo pasado de mi vieja naturaleza sin Cristo. Dios me ayuda en Cristo a hacerlo. Así es, mi querido hermano. Señor Jesús, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Yo te pido, Dios Todopoderoso, por mí y por mis hermanos, Padre, para que nazca en nosotros este querer como el hacer, que nos corresponde a nosotros, Dios, librarnos, deshacernos, despojarnos y vestirnos de tu naturaleza, Cristo, ahora. Somos nosotros, Padre, los que les toca esto. Fortalece esta verdad en nosotros y ayúdanos, Señor, a actuar cada día en esta forma, de esta manera, consecuente a tu palabra, a tu libertad en Cristo para nosotros. Que actuemos cada día despojándonos y sepultando todo resto de nuestra vida anterior pecaminosa sin Cristo. Te lo pido, mi Señor, para que vayamos descubriendo, Señor Jesús, cada día a tu Hijo, conociéndolo más, para nosotros parecernos más a Él y poder disfrutar, Señor, las bendiciones que ya tú nos has dado y poder degustar la vida abundante, eterna, que ya tú nos has prometido y que tenemos segura en ti, Señor. Padre, ayúdanos en eso, a conocer más de Cristo para eso, Señor, para poder disfrutar esa vida venidera, Señor, desde ahora, Padre. Yo te lo pido, despojándonos del pasado, sepultándolo, Señor, y ya no acordándonos de eso, ya no procurando actuar con las malas conductas que teníamos antes de conocer a tu Hijo, antes de que fuéramos tu casa, Señor, tu habitación. Oh Dios Todopoderoso, el Señor te ha bendecido y te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y en la cruz de Cristo tuvo de ti y de mí misericordia. Jehová alzó su rostro en la resurrección de Cristo sobre ti y sobre mí, y en Jesucristo nos regaló, puso en ti y en mí su paz, para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad
en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Dios y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado esta ñapa sobre sepultar lo pasado. Vivamos en el presente. El presente es Cristo. Así es. Vivamos en ese presente y estemos siempre esperando ese glorioso futuro que vamos a tener en la vida eterna con Cristo Jesús, viviendo cada día como si fuera el último, como si Cristo viniera en el siguiente segundo. Así es. ¿Quiénes pueden vivir así? Aquellos que sepultaron lo pasado y viven ahora en la nueva naturaleza, en Cristo Jesús, buscando conocer cada vez más todo lo que se trata de esta nueva naturaleza, que es Cristo mismo, para vivir ya listo, para irnos con el Señor en cualquier segundo. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa, y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.